Buenas tardes, hoy es lunes 28 de mayo de 2018, la Ciudad de México. Mi nombre es Mauricio Hernández Rendón, a nombre de la Fundación Izcalo. Les presentamos este programa, Constelaciones Familiares como Camino de Crecimiento. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Tenemos un tema que queremos compartir con ustedes desde la perspectiva sistémica de las constelaciones, que es el manejo de las emociones. Y también queremos comentarles otros aspectos acerca del trabajo que estamos realizando, invitarlos a participar. Y bueno, voy a arrancar comentando que tenemos taller de constelaciones familiares la siguiente semana, el siguiente domingo, es el domingo 3 de junio. Estos talleres, como habíamos comentado, son talleres de 4 horas, donde la gente, se registra y va tomando su lugar, cada persona hace su constelación. Una constelación tiene una duración aproximada entre 30 o 40 minutos. Y se va haciendo una después de otra. Hay una explicación sobre qué son las constelaciones, cómo funcionan, para qué sirven, cómo participar, todo esto al inicio. Y después, entre cada constelación, también se van resolviendo algunas dudas o se va ampliando algún tema que haya surgido y que sea de beneficio para todo el grupo. Les recuerdo que este trabajo terapéutico es de gran alcance y profundidad y que permite ver a las personas en una sesión aquella dinámica que está sosteniendo lo que se vive, como la crisis, el duelo, el conflicto, o el síntoma incluso. Entonces las constelaciones nos van a permitir llegar hasta ese lugar. Son talleres muy potentes, pueden ser muy conmovedores, sin embargo no es un lugar donde se vaya a hacer catarsis, sino todo lo contrario, hay una contención muy importante. Dicho esto, ustedes pueden encontrar los datos otra vez de dónde es, el lugar, la hora, etcétera, en nuestra página de Facebook, y pueden mandarnos un mensaje para que les enviemos la invitación detallada con una descripción de las constelaciones, qué tipo de problemas se pueden atender o cómo plantear lo que uno quiera trabajar, ¿no? Entonces nos mandan el mensaje y les enviamos nuestra invitación. Domingo 3 de junio, 10:30 de la tarde, estamos en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa. En el 2012, tuvimos un proyecto literario para generar un libro. Nosotros, al igual que el doctor Hellinger, pensamos que las historias que surgen antes o después de las constelaciones que la gente va viviendo, pues son de carácter íntimo, es decir, no nos interesa recuperarlas, no es algo que nosotros les preguntemos a la gente, porque sabemos que cada quien lo va a resolver de la mejor manera, y también si hubiera un desenlace adverso, pues lo sabríamos, ¿no? Cosa que no ha sucedido en el trabajo que hacemos. Sin embargo, en el 2012 estábamos trabajando con gente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y surgió el proyecto de generar un libro. Y en ese momento pensamos, por supuesto, en el tema con el que trabajamos, que es las constelaciones, y en una de estas pláticas, una de las personas que asistía regularmente a los talleres nos dijo: ¿por qué no hacen un libro con las historias de la gente, ¿no? Por ejemplo, mi historia, nos empezó a contar su historia, que lo que había pasado, ¿no? Antes, durante y después de haber constelado. Y nos pareció que era una idea que permitía desarrollar el proyecto literario, pero también dar un poco de difusión a esta parte de las constelaciones, contada por los actores. Y de ahí nació el proyecto llamado Historias de Constelaciones Familiares para Adultos, ¿no? Era un libro pequeño que contenía 12 historias contadas por las personas. Y yo quisiera recuperar hoy, para empezar a compartir, si alguien quiere leer todo el texto, pues también basta que nos envíen un mensaje para enviarles el libro por correo. Pero quisiera compartir hoy un par de historias que yo, después de haberlas leído y vuelto a leerlas el día de ayer, pues me parecieron muy conmovedoras y de un alcance importante que alcanza
a delinear lo que las constelaciones implican como camino de crecimiento y transformación en la vida de las personas. Quisiera comenzar con esta historia. Esta historia se llama No más golpes, es suficiente. Contada por su autora. Dice: estaba profundamente deprimida. Papá murió mientras viajaba en un autobús y jamás lo volví a ver. La relación con mi mamá era muy difícil. Aún me culpaba por haber nacido mujer. Era terrible para ella haber concebido 6 mujeres y que a cada nacimiento mi padre la golpeara y abandonara la casa por días o por semanas. Yo ahora vivía con mi marido y 3 hijos. De mi esposo ahora solo recibía golpes y maltrato, y de mis hijos el desprecio. El dolor que había soportado por tanto tiempo me ahogaba en una tristeza profunda. Ya casi no podía hablar sin llorar. Estar golpeada era una condición que se había vuelto cotidiana en mi vida. Ahora no podía más. El médico que me había atendido por años me invitó a un taller de constelaciones familiares. No entendí exactamente de qué se trataba ni cómo podría ayudarme. Sin embargo, solamente decidí ir. Recuerdo que el día que me presenté en este taller de constelaciones familiares estaba golpeada. Solo podía ver a través de un ojo y las costillas me dolían al respirar. Al preguntarme cuál era el asunto que deseaba trabajar, apenas pude hablar. Casi me ahogué en el llanto. Y por fin pude decir cuál era mi situación. Y entonces se pudo hacer el trabajo. Pasaron los minutos. Dije que estaba deprimida y creo que mi apariencia describía exactamente cómo era mi vida y cómo me sentía. Durante la constelación me sentía suspendida, como estar flotando un poco, y entendí que ya no era la única en mi familia, que yo no era la única en mi familia que había tenido la desgracia de haber nacido mujer. En mi familia ser mujer era sinónimo de sometimiento, dolor y sufrimiento. Después del primer taller regresé y poco a poco recuperé algo que ahora entiendo se llama dignidad. He recuperado mi lugar entre mis hijos. Yo soy la grande y ellos siempre los pequeños. Ellos tienen su lugar y yo el mío. Mi marido y yo establecimos un acuerdo y solo convivimos lo necesario. Ahora ni un golpe más, ni el de él ni el de nadie. Con mi mamá trabajo internamente todos los días y la llevo en mi corazón. Terminé de estudiar la secundaria, ahora estudio una carrera técnica y al término iré a la universidad. Seré pedagoga y trabajaré para que otras mujeres logren vivir con dignidad. Cuando existe tanto dolor en una familia, cuando ese dolor ha viajado por generaciones, llegan momentos de ruptura que llevan a la evolución. Para quienes les toca vivir esos momentos, el reto es grande. Enfrentarlo libera, liberarse, abre el corazón para vivir con dignidad. Y esta historia, que fue escrita en el 2012, hace un par de años, esta clienta de nosotros efectivamente terminó la carrera y colaboró en una asociación civil precisamente que trata con el empoderamiento de mujeres, ¿no? Entonces, esta ha sido una de las cosas que, sin querer seguirle el rastro, nosotros nos hemos enterado de toda la historia. Y bueno, esta historia nos ha parecido muy, muy conmovedora, y quisiera leerles otra historia. Es muy corta, porque una de las cuestiones que sucede con las constelaciones es que a veces suceden cosas que son catalogadas de milagrosas, es decir, inesperadas, sorpresivas, ¿no?, muy gratas, y que el doctor Hellinger algún día lo dijo: o sea, no me interesa conocerlas, no es necesario, pero la gente, cuando se siente tan colmada por este cambio, transformación, pues necesita contarlo, ¿no? Y esta es una de esas historias que a mí en lo particular me parece muy asombrosa. Se llama Papá llegó a desayunar. Es contada por una colega entrenadora que participamos en un entrenamiento de Hellinger hace algunos años. Dice: durante el último entrenamiento de mi formación como terapeuta, trabajamos con la relación que establecemos con nuestros padres. En la conferencia inicial entré en una reflexión profunda acerca de cómo había sido mi relación con mis padres. El recuerdo de mi papá se hizo muy claro.
experiencias que nunca entendí como niña y que ahora después de tantos años venían a mi mente. Me sentía nostálgica y tenía dolor profundo, dolor de niña. Tenía casi 10 años de no hablar con él, de no visitarlo, de llenarme de excusas para no verlo. El dolor que pensé haber sanado seguía presente. Me sentía injustamente tratada y con múltiples argumentos para demandarle que me compensara por mi dolor. Con mi conducta indiferente creía castigarlo, pero la pena la cargaba yo. Salí a un descanso en el entrenamiento y estaba confundida. Con la razón todo tenía sentido, con el corazón estaba triste y confundida. Me di cuenta que mis recuerdos estaban coloreados por imágenes violentas. Recordaba muy claramente las golpizas de papá y también su ausencia, la sumisión de mamá y cómo permitía que papá nos golpeara. Aún pensaba que eso era injusto para mí. De pronto, todo lo que pensé que había sanado en mi relación con mi padre se vino abajo. Estaba triste, enojada, confundida y me sentía como una niña y no sabía exactamente qué tenía que hacer. Durante la mañana habíamos hecho un ejercicio y cuando bajé a tomar café encontré a alguno de mis compañeros de equipo, platicamos algunas cosas y sin pensarlo le pedí su ayuda. Quería que hiciéramos un trabajo de constelaciones, una constelación familiar para mí, para poder trabajar esto que sentía con mi padre. El compañero aceptamos y propuso que a la hora del almuerzo hiciéramos junto con otros participantes el trabajo. Al terminar de comer lo realizamos y días después regresé a mi lugar de origen. Había terminado el taller. Pasaron algunos días y dejé de pensar en lo que había sucedido en la constelación con mi padre y no lo vi ni lo busqué. Me sentía muy tranquila y mi sensación de dolor y enojo habían disminuido notablemente. 5 semanas después, un día lunes, mientras preparaba el desayuno para mis hijos en un ajetreado día de escuela, alguien tocó la puerta. Lo hizo con tanta insistencia que me sentí enfadada. Le pedí a mi hija que abriera. Tardó unos momentos y cuando la vi en el arco de la puerta le pregunté ¿quién ha tocado? Al voltear la vi parada en el umbral diciendo, es el abuelo que viene a desayunar. Ante el asombro y sin saber qué hacer, vi a mi padre detrás de ella, se abrió paso y se sentó a la mesa diciendo, vine a desayunar. ¿Qué hiciste? Desayunamos en silencio, como si no hubiera pasado ni un día desde aquel momento que dejamos de vernos. No hubo reclamos, ni comentarios, ni nada, solo desayunamos. Al terminar se levantó, me dio las gracias y se fue. A partir de ese momento y los siguientes 6 meses desayunó con nosotros todos los días. Hace una semana murió. Aún me duele, pero me siento tranquila y en paz. Es como haber reconciliado nuestras vidas, dejando a un lado las cosas que nos separaron tanto tiempo. Reconciliarnos con nuestros padres, llevarlos al corazón y tomar lo mejor de ellos, nos permite tener la fuerza para seguir la vida, para seguir la vida con gusto y alegría. Esta historia, bueno, a mí en lo particular me conmueve mucho porque conozco a la persona, conozco a su padre y conozco su historia. Entonces, esta capacidad de transformación en las constelaciones la escuchamos constantemente. Bueno, entonces si alguien quisiera leer todas las otras historias, basta que nos mande un mensaje a nuestra página en Facebook y con todo gusto le mandamos el libro completo. Hoy quisiera compartir con ustedes un tema que hemos preparado sobre las emociones, manejo de las emociones. Las emociones es estas herramientas que tenemos, que nadie nos enseña cómo utilizar y que sin embargo es lo que colorea nuestra vida. Las emociones es todo este filtro que tenemos para interactuar con lo que viene de afuera, con nuestros pensamientos, con nuestros recuerdos, y sin embargo pareciera que nadie se ocupa de educarnos en ello, y lo vamos entendiendo y lo vamos aprendiendo mientras vamos caminando por la vida, y a veces
Sucede que hemos llegado a una edad en donde es muy difícil recuperar los momentos en donde se ha quedado un trauma o donde ha quedado interrumpido un movimiento emocional, porque precisamente en el momento en que somos más frágiles y más vulnerables, las huellas en relación a cómo se manejan las emociones llegan a través de nuestra familia. Y como esto, es decir, como no hay una educación para las emociones, por lo menos en muchas generaciones lo que se hace es reproducir lo que ha sucedido en ese clan siempre en relación con las emociones. Y bueno, aquí lo importante nos parece es la mirada sistémica, que es muy profunda, porque además camina de la mano con el análisis transaccional, va más allá, da un paso más en lo que el análisis transaccional plantea, y después se vincula de una manera tan potente con la nueva medicina germánica, un modelo de medicina completamente revolucionario y que está planteando que cómo las enfermedades en realidad son llamados para regresar a la vida. No son maldiciones, no son catástrofes, no es un castigo, simplemente es una llamada con un factor biológico, pero también con un factor transgeneracional, ¿no? Entonces, esto para nosotros es revolucionario, y bueno, quisiéramos ir a este planteamiento sobre el manejo de las emociones. Las emociones son un radar que tenemos para entrar en acción sobre el entorno, ¿no? Solo son esos, van a captar todos los estímulos que vengan. Tienen una función primordial, que es adaptarnos a lo que está sucediendo. Es decir, viene un estímulo, respondo a él, y si lo hago con éxito, me adapto a la nueva situación y continúo con mi vida, ¿no? Esta adaptación siempre es creativa, ¿no? Es un acto creativo, siempre lo voy implementando y termina la emoción y voy a lo que sigue. Cuando han cumplido en su meta las emociones, entonces nos adaptamos y nos volvemos más creativos. Ahora, las emociones primarias tienen una característica: son de corta duración. Son de corta duración porque solo necesito utilizarlas en el momento en el que recibo el estímulo. Si yo voy por la calle y me sale un asaltante, hay un mecanismo a nivel neurológico para actuar, pero básicamente puede ser una mezcla de miedo, que de inmediato hay una señal entre escapo o enfrento al atacante. Hay un mecanismo automático donde el cerebro puede incluso medir el tamaño del agresor, mi alcance, y en milisegundos decido si lo enfrento, si salgo o si corro. Si decido salir corriendo, lo haré y me durará 1 o 2 minutos, cuando mucho, en lo que me alejo del peligro. Se acabó la emoción. Se acabó la emoción del miedo. ¿Qué hizo? Adaptarme a esa situación inmediata, resolverla y continuar. El ciclo fue completo. Es muy difícil, no es una emoción primaria cuando 2 meses después sigo teniendo miedo del asaltante de hace 2 meses. Porque no es una emoción que esté enfrentando en ese momento. Entonces, ese tipo de emoción tendrá otro nombre y otra función. Entonces, en principio, las emociones primarias nos sirven para actuar en el momento, duran poco tiempo y nos sirven para adaptarnos a la realidad. Se han identificado, de acuerdo a los enfoques en psicología, un sinnúmero de emociones, hasta 4,000 denominaciones de emociones. Sin embargo, hay un modelo que a nosotros nos gusta porque se adapta muy bien, que lo pudimos identificar en la terapia Gestalt, acerca de lo que son las emociones primarias, y donde se identifican 5 emociones básicas. A partir de ellas se desarrollan todas las otras emociones, o se juntan, ¿no?, una con otra, y nos dan los celos, nos da la envidia, la frustración, etc. Estas 5 emociones primarias son el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el afecto. A partir de ellas se derivarán las demás, y cada una tiene su función básica de adaptación. Entonces, podríamos decir que el miedo me va a avisar del peligro. Sea cual sea, me avisa del peligro, y yo puedo ya medir si como decía hace un momento, si actúo
si me escondo, o sea, es decir, si me resguardo o si ataco, ¿no? Esto lo voy a decidir en ese momento. Me permite tomar precauciones y solo va a existir mientras esté el peligro. O sea, si no hay peligro, yo no debiera tener miedo. En el asunto del afecto, es esta necesidad que tenemos de tener contacto, ¿no? Es esa necesidad humana del contacto, la podemos ver a través de esta emoción. Y a veces es solo la necesidad de ser reconocido. El contacto puede ser, por supuesto, desde una cuestión física, pero un contacto también puede ser una mirada, una palabra, un acercamiento, ¿no? Entonces, esta necesidad que tenemos también tiene un ciclo, O sea, no hay alguien que viva permanentemente en el afecto, en relación o vista como emoción primaria. Tiene un ciclo corto, cumple la función y entonces puedo continuar. En el caso de la tristeza, este es uno de las emociones que tiene una duración un poco más larga, pero en otro sentido. Primero, me va a ayudar a separarme de algo, de una persona, de un lugar, de una situación que han sido dolorosas. Entonces necesito resguardarme. Algo que es muy, muy común en esta cultura es que se estima que hay buenas emociones y malas emociones. Es decir, preferentemente hay que sentir la alegría, el afecto, la felicidad, el gusto, etc. Pero hay que evitar el miedo, el enojo, la tristeza. Pareciera ser que estas emociones son malas o son perjudiciales. Sin embargo, tienen la misma función, las 5, para adaptarnos a la realidad, y hay que vivirlas todas. Esa es una cuestión de salud mental. Entonces, a veces en todas las familias hay emociones que se permiten más y otras menos, pero lo que típicamente hemos visto, por lo menos yo he visto en mi trayecto como educador, es que es muy común que a los niños se les diga: no te enojes, no llores, no es para tanto, no tengas miedo, los niños no tienen miedo, los niños no lloran, las niñas sonríen. Y no hay que olvidar, como lo comenté hace un momento, que en esa edad, cuando se es muy pequeño, se tiene la mayor fragilidad y la mayor vulnerabilidad, pero además se tiene el mayor amor a los padres y al clan. ¿Qué quiere decir esto? Que un niño no cuestiona, ni cuestionará jamás si lo que está sintiendo es correcto o incorrecto, si sus padres le dicen no lo sientas. Si su padre estimulan que algo sea más valioso, una emoción sea más valiosa, harán lo posible por usar esa emoción. Y sin embargo, aunque a veces eso parece que no causa ningún daño, decirle a un hijo que no tenga miedo o que no se enoje, en el fondo lo que se le está diciendo es: no es importante lo que sientes, no es importante, no lo sientas. Y eso, como queda a un nivel de mandato, es decir, es una huella profunda que cuando crecemos no alcanzamos a filtrar, porque está en un lugar en el inconsciente que solo tiene la instrucción de repítelo, porque es un mandato. Un mandato es esta instrucción que nos dan en nuestro clan y que solo tiene la función de ser cumplido, no cuestionado. Entonces, en un clan donde a alguien le han dicho que enojarse no es correcto, y si el enojo es lo que me va a permitir poner límites a los otros, entonces cada vez que me enfrente a una situación donde necesite poner límites, no voy a poder hacerlo. Entonces, esto es muy serio, porque si las emociones es nuestro órgano de contacto con el exterior, entonces ya está fallando y probablemente mis respuestas sean equivocadas o estén distorsionadas. Bueno, regresando a las emociones, la tristeza, les decía, no me permite resguardarme, tiene más tiempo de duración, ¿no? Quizás en los duelos lo vemos más claramente, aunque no hay, por ejemplo, duelo que debiera durar más de algunas semanas. Lo demás ya no está vinculado a la emoción primaria, sino a otro tipo de emociones que vamos a ver en un momento. Entonces, en el caso del enojo, es la energía que necesito para modificar algo. O sea, necesito esa energía para poner un límite, para no pasar yo un límite, pero tampoco dejar pasar a los otros mi límite. Y es una energía muy potente de acción, ¿no?
porque a través de ella puedo actuar ante lo injusto, lo doloroso, lo que no me parece, ¿no? Contra el abuso de poder, me permite defenderme de las agresiones de los otros. Entonces, fíjense qué contradicción. Cuando mi hijo se enoja, yo le digo no te enojes, y cuando va a la escuela y le hacen bullying, yo no entiendo cómo es que no se enoja, cómo no reacciona, cómo no se defiende. Él lo único que hace es un acto de amor al seguirme a mí. Entonces, de ahí la importancia de empezar a mirar, yo diría en general, todos cómo interactuamos con nuestras emociones, en particular los que tienen hijos, es decir, cómo ellos mismos interactúan con sus emociones y qué le están heredando a sus hijos como herramienta. El caso de la alegría, esta es una de las emociones que no es la euforia, o sea, no es la euforia, pensar que estar alegre es estar eufórico es un error. La alegría es una sensación interna de bienestar, ¿no? Interna de bienestar, que es compartida con otros. O sea, que tengo esta sensación de querer compartir o de compartir con otros, ¿no? Y también puede durar muy poco tiempo y llena mucho. Entonces, estas 5 emociones básicas llamadas primarias, pues lo más recomendable es vivirlas a ciclo completo, es decir, cuando surgen, la dejo que surja, la sigo hasta el final y se acabó. Miren a 2 niños jugando. O sea, 2 niños o unos niños jugando pueden pasar por las 5 emociones en 30 minutos, en 15 minutos. Y para ellos, nada de la emoción, nada de lo que se ha vivido a través de esas emociones queda guardado. Todo ha sido completado. Están 2 niños jugando, uno de ellos toma el juguete del otro y lo rompe. Este primer niño se enoja y lo golpea o lo empuja. En ese momento se establece, es decir, hay un enojo, hay una reacción, y a esa reacción le permite poner un límite al primero y entender al segundo el límite entre los dos y genera respeto. A partir de eso su relación mejora y pueden seguir, ¿no? Típicamente puede pasar esto. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué es lo que normalmente vemos? Que el niño rompe el juguete, el otro se enoja, aparece un adulto y le dice no te enojes, te compro otro, este no es tan importante, no seas envidioso. ¿Y qué pasó con el enojo? El enojo energéticamente es una descarga. Entonces, la energía necesita salir, necesita ir a algún lugar, no desaparece. Cuando no la dejo llegar a través del ciclo completo, se reprime y va hacia adentro. Y lo que vemos muy, muy típicamente en esta sociedad, que es muy, muy claro, es que el enojo ha sido una de esas emociones que por décadas y por generaciones se ha suprimido, se ha reprimido, ¿no? Enojarse en este país no es permitido, es mal visto. Sin embargo, somos un país con gente enojada. Y cada vez, o mientras más reprimo estos impulsos primarios de establecer límites y de enojarme para defender algo, esa energía se va acumulando como resentimiento, ¿no? Como un resentimiento frío, como una venganza fría, que proyectaré ante los otros, aun cuando no sean o no tengan que ver con mi enojo primario. Y resentimiento, hemos hecho algunos sondeos con la gente que se acerca a nosotros, es una condición muy común, ya hasta parece que no tiene ningún impacto, ¿no? Estar resentido se vuelve como una conducta habitual en nuestra sociedad. De ahí entonces, ¿cuál sería la recomendación? Veamos un poco cómo lo hacen los niños. Emoción primaria, dejemos que viva el ciclo completo. Ahora, si he reprimido el enojo por años y me planteo esta situación, pues bueno, debo de medirle un poco, porque tampoco voy a gritonearle a mi jefe si no estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. Entonces hay que medirle. Pero primero es ser consciente de esta posibilidad y de esta necesidad, que no solo es una cuestión que yo creo, que no crea, una cuestión mental, porque hay un efecto al reprimir en el cuerpo y en la mente,
Y entonces el cuerpo somatiza aquella emoción no expresada y utiliza para darnos el mensaje un órgano. Y ese órgano generará una serie de síntomas que cuando no son atendidos degeneran en un síntoma mayor, en una enfermedad, hasta que o me sano o me muero. Entonces ahí, en este trayecto es donde vemos lo que yo les comentaba acerca de la medicina de Hammer, cómo es que logra vincular cómo los órganos, es decir, hace un mapeo en el cerebro, identifica que todos los síntomas y enfermedades tienen una correspondencia en el cerebro, es decir, en ciertas áreas del cerebro, ¿no? Un área para quizás las dolencias del hígado, otras para el estómago, etcétera, y a través de ello se da cuenta que hay conflictos asociados a esos órganos. Entonces, en un conflicto de desvalorización, por ejemplo, los huesos están en juego, y entonces una artritis, una artrosis son una enfermedad del desprecio, y el cuerpo lo que hace es con una metáfora demostrarlo. Ahora, si yo no atiendo el origen y solo trato de remediar el síntoma, no va a desaparecer, el mensaje tiene que ser atendido. Bueno, esa es una de las cuestiones más importantes con el manejo de las emociones. O sea, al reprimirlas van a ir a parar a algún lugar, y muchos síntomas se podrían liberar tan solo con el hecho de modificar el manejo que tenemos de nuestras emociones, simplemente con la conciencia de para qué sirven y hacer uso adecuado de ellas. Entonces, yo les invito a que empiecen a echarle un ojo a qué emociones son las que más suelen sentir. O sea, ¿cuál es su emoción favorita? ¿Cuál es la que más se repite? ¿Cuál expresan con mayor facilidad y cuál expresan con menor facilidad? De estas 5, empiecen por estas 5. ¿Cuándo fue la última vez que sintieron miedo, afecto, alegría, tristeza, enojo? ¿Y cuánto tiempo les duró? ¿O acaso tienen una emoción que lleva días, meses, años? Y que la gente ya empezó a reconocerlos como el enojón, la que siempre está triste, o la que es muy eufórica, o el que es muy medroso. Se ha vuelto un rasgo de carácter. Entonces ya no corresponde a un camino sano del mundo emocional, está en otro lugar. Y este tipo de emociones que no me sirven para actuar en el presente, porque esas son las emociones primarias, las que no me sirven para actuar en el presente son las emociones que se han catalogado como improductivas, ¿no? Improductivas porque, fíjense, alguien que lleva años enojado, igual y no sabe siquiera por qué está enojado. Y además, cuando se le pide pues que bueno, lo resuelva, no sabe qué resolver. Solo tiene el impulso de sentirse en contra de. Son improductivas. Y aquí el análisis transaccional hace un acercamiento muy profundo, muy sencillo e interesante acerca de las emociones. Y cataloga diciendo, bueno, hay emociones que llamamos elástico. Un elástico es como esta liga que se estira, ¿no? Y regresa, estira y regresa. Una emoción catalogada como elástico es, por ejemplo, cuando algo del entorno, ¿no? Que puede ser desde un olor, un color, un ambiente, una situación, una fecha de aniversario, ¿no? Lo que en nueva medicina germánica le llaman los rieles o reiles, ¿no? Me va a regresar a un momento del pasado. Generalmente me regresa a un momento doloroso donde no se pudo expresar la emoción primaria, donde fue bloqueada. Y este evento en el presente me lo recuerda y voy de regreso. Por eso es un elástico, ¿no? Y lo que va a hacer es regresarme a una herida del pasado, que no fue cerrada. ¿Cómo sé que estoy regresando a ese lugar? Una emoción de este tipo elástico tiene la característica de ser desproporcionada. Entonces nos quedamos de ver en una serie de amigos para tomar un café. Una de las personas convocadas llega
más temprano que todos y los demás llegan un poco más tarde. Y cuando llegan, ella está montada en cólera, está muy enojada, está verdaderamente un poco fuera de lugar. Esa es una emoción desproporcionada, pero así hay muchas, y a veces uno piensa que eso es normal, ¿no? O las trata de aplacar en los otros. Yo les invito a pensar de estas 5 emociones, ¿cuál es para ustedes la que viven de manera desproporcionada? ¿Cuál o cuáles? ¿No? A veces en épocas de la vida vivimos mucho más una que otra, pero de inmediato nosotros diríamos se prende un foco. Cada vez que yo esté en una emoción desproporcionada, puedo pensar que se enciende una alarma que me está indicando que algo hace falta resolver, y mientras no lo enfrente, esa emoción va a seguir, pero el riesgo ahí es que no tengo sobre qué actuar, no hay nada que resolver. Entonces la emoción genera la energía que no puede ir a ningún lado, va hacia adentro, pero además empiezo a proyectar en los otros y no resuelvo nada. Por ejemplo, este tipo de emoción vivida como elástico, podríamos verla en una persona, un hombre que de pequeño se pierde en el súper con sus padres, ¿no? Va al supermercado, lo dejan, no encuentra a sus padres, y digo, en ese momento cuando el niño es pequeño no hace ninguna elaboración de fueron al baño, deberán estar por acá. Esa sensación de abandono genera un enojo profundo, pero al mismo tiempo un miedo terrible y una tristeza que lo hace sentirse que va a morir, ¿no? Es una sensación muy orgánica. Y entonces se siente abandonado, esa emoción no se vive por completo y queda como un trauma. Entonces, en una situación de adulto donde se sienta otra vez que ha sido abandonada, su sensación de enojo, de miedo y de tristeza van a surgir, pero no le van a ayudar a resolver lo que tiene de frente. Se va otra vez a retraer. Ahora, en el asunto del trauma, pues hay muchas formas de tratarlos. O sea, el trauma es una experiencia dolorosa que se tuvo, que, bueno, en sistémica entendemos que el trauma siempre es un portal de crecimiento, y que quizás cuando lo tuve, es decir, en el momento que lo viví, no tenía la capacidad para enfrentarlo, pero más adelante, junto con alguna herramienta, puedo terminar de integrarlo. En sistémica sabemos que es un portal hacia algo más, y cuando lo tomo hay crecimiento. Pero bueno, es una forma de irlo trabajando. Entre las emociones improductivas están las secundarias. Estas emociones son las que típicamente se permiten en mi clan contra las que no se permiten. Entonces, yo les decía un momento que como niños tenemos un amor ciego que no cuestionamos, es decir, como pequeños vivimos para pertenecer al clan, y lo hacemos a través de lo que el clan nos manda como señales de lo que es aceptado y lo que no es aceptado. Ningún niño hace un juicio sobre si le conviene o no le conviene. Es más, sus antenas están pendientes de las señales del entorno para pertenecer cada vez más a sus padres y al clan. Entonces, piensen en esta situación. Es una niña pequeña a la cual, pues culturalmente y en ese clan, se le invita a sonreír como una buena niña. Y entonces, en uno de los juegos que tienen, en una fiesta infantil, uno de los niños la empieza a molestar. Le empieza a molestar, se enoja y golpea al niño. Y en ese momento interviene la madre o el padre, y dice: ¿qué te pasa? ¿Cómo le pegas? Es tu invitado, las niñas buenas no hacen eso, etcétera, etcétera, y la reprime ante un impulso natural para establecer un límite. ¿Y qué es la emoción que se le permite a ella? Sonreír. 20 años más tarde, está en su oficina, frente a un jefe que la somete, frente a un jefe que abusa de ella psicológicamente, y que por supuesto cada vez que sucede ella siente el impulso de enojarse, porque es un impulso biológico, y justo cuando llega al umbral para desatar y cerrar el ciclo, se reprime y sonríe.
la situación no cambia un ápice. Y entonces ella por dentro siente algo y expresa otra cosa. Con el tiempo, lo más seguro es que uno de sus órganos lo exprese. Y si le va bien, tendrá la oportunidad de transformarlo, de sanarlo, etc. Si no le va muy bien, pues el síntoma estará, y si no se resuelve, esto puede empezar a generar un nudo sistémico que permita a alguien más joven vivir una situación donde le permita resolverlo, una intrincación sistémica. Entonces, piensen otra vez, ¿cuáles eran las emociones que se permitían en su familia? ¿Qué era bien visto? ¿Qué no era bien visto? Y digo, a veces uno pensaría que lo bien visto es el estar alegre, estar contento, etc. Pero a veces en los clanes, estar enojado es lo correcto. A veces estar triste es lo correcto. Y yo los invito a que hagan ese viaje, ¿no? Y vean ustedes dónde están. El asunto con reprimir, pues bueno, es que el cuerpo va a tomar el relevo de aquello que no vivo, a través del psiquismo, y entonces va a generar un reflejo en el cuerpo de aquella emoción que no alcanzaba a vivir. Y algo que vemos ya cuando tenemos muy instaladas estas respuestas es que las emociones las utilizamos se empiezan a utilizar las respuestas emocionales con otros objetivos, y entonces para complacer, ¿no? Para influenciar en el entorno, ¿no? Alguien que se sienta muy víctima y lloriquee, y entonces eso le puede hacer ganar un buen lugar en el entorno, ¿no? O tener algunas ganancias, ¿no? Protegerse de emociones también, conseguir más amor. Y de ahí empieza como rasgo de carácter, porque como se ha repetido muchas veces en el tiempo, como rasgo de carácter encontramos esos que están en la falsa tristeza o en la falsa ira, en la falsa alegría, es decir, que ya no son emociones de contacto con la realidad, sino formas de actuar con el entorno. Bueno, entonces esto es muy importante. Y la otra tipo de emociones que no son productivas se les ha llamado adoptadas porque son tomadas de alguien más. Esto es muy sistémico y es muy transgeneracional. A veces los hijos vivimos una emoción que el padre o la madre no se atreven a vivir, que los abuelos no se atrevieron a vivir, o que un ancestro no se atrevió a vivir, y entonces generó un evento muy fuerte. El asunto aquí es que yo como aquel que la va a seguir no conozco el hecho, no sé de dónde surgió, así es que me viene del lado ciego y lo único que hago es reproduzco. Esta emoción adoptada lo que me está pidiendo es que este ancestro necesita ser reconocido, es lo único que necesita, reconocer que pertenece, o reconocer, en el caso de que sea una emoción de mis padres, reconocer que son mis padres y que yo no puedo resolver nada por ellos. Y en ese reconocimiento puede fluir el amor de nosotros hacia los ancestros, y a veces eso es suficiente para que yo pueda continuar con mi vida. La vida me va a presentar una situación a través de experimentar estas emociones donde yo pueda reincluir, ¿no? Aceptando y compensando mi amor hacia mis padres o hacia los ancestros. ¿Cómo lo voy a saber? Bueno, me va a presentar conflictos parecidos, aunque yo no sepa que son parecidos, pero donde yo puedo, a través de mi interacción con mi mundo emocional, resolverlo o no resolverlo. Como dije hace un momento, cuando uno resuelve, tiene un efecto y alguien más lo podrá tomar. Y finalmente, las emociones, el doctor Hellinger identifica algo que llama metaemociones, un campo que está más allá de estas emociones primarias o estas emociones secundarias. Unas emociones que me permiten, o que están basadas en un sentimiento dirigido a algo mayor, el nombre que yo le quiera poner.
esas emociones tienen una particularidad. Tienen junto a sí una sensación de conexión, de apertura y de bienestar. Se reconocen sobre todo por su amplitud: el amor, la esperanza, la valentía, la confianza, ¿no?, la paz. Estas metaemociones que justo cuando las hemos sentido nos ubican en un lugar distinto porque nos adaptan a la realidad, pero nos conectan con un algo mayor, el nombre que le queramos poner. Y bueno, hablaremos en algún momento sobre los campos mórficos, pero aquí vale la pena recordar que cada vez que yo tengo una emoción, un pensamiento que se repite, me conecto con un campo mórfico en donde muchas personas han tenido ese pensamiento y esa emoción repetidamente, y que es como un banco de información que crece, ¿no?, que crece, gana fuerza y nutre a quienes están ahí. Entonces, en un campo mórfico asociado a la esperanza, al amor, a la alegría, al contacto, a la compasión, si yo logro estar ahí, ese campo me provee de experiencias que fortalezcan cada vez más el que yo pueda estar ahí. Y lo interesante en los campos mórficos es que puedo entrar a voluntad y salir de ellos también a voluntad. Entonces, veremos esto con más detenimiento, pero quería mencionarlo aquí. Quiero concluir ya con este panorama muy rápido acerca de las emociones. En realidad, a nosotros nos ha dado para hacer un taller mucho más largo, o sea, tener casi 16 horas con el trabajo de las emociones, un taller profundo y transformador, pero me parece que con esta visión nos deja espacio para empezar a mirar cómo vivo mis emociones. Y créanme que no es una tarea inútil y es algo que rinde muchos frutos. La salud mental y la salud física atraviesan el mundo de las emociones. Y bueno, si tienen alguna duda, quieren saber más, quieren obtener el libro que les comenté, tienen una pregunta muy particular sobre su propio mundo emocional, con todo gusto nos pueden escribir y contestaremos. Termino diciéndoles que debido a cierta demanda que hemos tenido y interés de la gente, hemos programado un taller la segunda semana de julio acerca de tomar a los padres. Es un taller intensivo, es un taller de 8 horas, donde veremos todos los principios y sobre todo haremos ejercicios sistémicos, ¿no?, de constelaciones familiares para acercarnos en este crucial punto de la vida de todos los seres humanos. Crucial, que nos permitirá hacer un acercamiento que nos lleve a la transformación. Es un taller que les va a proporcionar herramientas para la transformación en ese momento, pero además para el cotidiano, es decir, después de atravesar la puerta, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo seguir reconciliando? Y bueno, nos da mucho gusto, les daremos todos los detalles, pueden irlo agendando, es la segunda semana, sábado 7 de julio del 2018, y bueno, me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Escríbanos, podrán ver este video más adelante en YouTube, pueden ver los otros programas también ya publicados en YouTube, y con todo gusto, dudas, comentarios, informes sobre los talleres, los atendemos. Recuerden, domingo 3 de junio, 10:30 a 2:30, les podemos mandar la invitación, pueden marcar incluso al teléfono de contacto y les damos más detalles. Pues por mi parte ha sido todo, les agradezco mucho a todos ustedes y nos vemos la siguiente semana.